Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy es la sesión número 31 del curso Reflexionen sobre esto. Esto es un texto recopilatorio de las enseñanzas del maestro tibetano y de la Alice Bailey. Es un libro que se escribió, creo que la recopilación la hicieron en el año 73 del siglo pasado, por un estudiante de Pretoria que hizo estas dos, hizo reflexiones sobre esto y sirviendo a la humanidad. Y contiene todos aquellos parágrafos, aquellos trozos de las obras del tibetano, donde aparece el imperativo, yo lo llamo un imperativo del maestro a los discípulos, reflexionen sobre esto. Son temas muy importantes. Además, este estudiante ha hecho, el que hizo el recopilatorio, que no conocemos su nombre, por supuesto, lo ha hecho de una manera muy amena y francamente muy accesible. Hoy es 5 de diciembre del 2023 y estamos en la sesión número 31. Vamos a continuar. Aquí está el cuadro indicativo de las referencias de las ediciones. Cuando aparecen las referencias el número 1 se refiere al primer libro. Si fuese el 8, sería Reaparición de Cristo, la página y el año en que se hizo. Aquí finalizó la sesión número 30 de reflexiones sobre esto. 2. La ley básica que fundamenta toda curación ocultista puede decirse que es la siguiente. La ley básica que fundamenta toda curación ocultista puede decirse que es la siguiente. Ley primera. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. El arte del curador consiste en liberar al alma, a fin de que su vida pueda afluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. El arte del curador consiste en liberar al alma, a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. Quedémonos con el enunciado primero. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. En otros términos, tenemos enfermedades porque no expresamos de manera suficiente la presencia del alma. Es interesante observar que el intento de los científicos de liberar la energía del átomo es en general de la misma naturaleza que el trabajo del esotérico cuando se esfuerza por liberar la energía del alma. El intento de los científicos de liberar la energía del átomo es en general de la misma naturaleza que el trabajo del esotérico cuando se esfuerza por liberar la energía del alma. En tal liberación se halla oculta la naturaleza del verdadero arte de curar. En tal liberación de la energía del alma se halla oculta la naturaleza del verdadero arte de curar. Arte de curar que hay que añadir, ya lo leeremos más adelante con otras palabras, que si uno no ha sido el curador, no ha sido capaz de sacar el alma a flote, es decir, no la expresa ampliamente, no actúa como un alma, difícilmente podrá sanar. Lo mismo sería aplicable al tema de la astrología esotérica. Aparte de ser un buen astrólogo, hay que tener la capacidad de contactar continuamente con el alma a través de la meditación. Si esto no acontece, la interpretación no será del todo correcta. En tal liberación se halla oculta la naturaleza del verdadero arte de curar. Aquí hay una insinuación esotérica. De otra manera, o irradiamos y expresamos el alma, o simplemente estamos perdiendo el tiempo. No olvidemos que estamos aquí en los Alpes y allí tenemos el Mont Cervin, el Monte Cervino, el Matterhorn, que nos está esperando como cima de montaña. Parece una esfinge, ¿verdad? Pues ahí está esperándonos. 3. Hay tres métodos para obtener la curación, y los tres tienen su lugar y valor, dependiendo del punto de evolución del sujeto sometido a curación, del paciente. Hay tres métodos para obtener la curación. Los tres tienen su lugar y valor, dependiendo del punto de evolución del sujeto sometido a curación. Primero,
Tenemos la aplicación de esos métodos paliativos y mejoradores que gradualmente curan las enfermedades y eliminan condiciones indeseables. Primero, tenemos la aplicación de esos métodos paliativos y mejoradores que gradualmente curan las enfermedades y eliminan las condiciones indeseables. Reconstruyen la vida de la forma y fomentan la vitalidad. Reconstruyen la vida de la forma y fomentan la vitalidad, a fin de que la enfermedad pueda ser desalojada. Es como reconocer que tienes un ocupa en casa, ¿no? Alguien que no es de tu casa, pero que se ha introducido. ¿Por qué se ha introducido? Por una cuestión karmática, porque hemos bajado la guardia o nos hemos introducido en ambientes que no nos competen para nada y de los cuales seguramente nada vamos a aprender. Pero como el ser humano tiene en el fondo, la raza aria, tiene ese anhelo, esa línea de menor resistencia de experimentar, evidentemente queremos experimentar. Y a veces nos introducimos en ambientes que no son para nosotros. Consecuencia, algo se nos engancha, vamos a hablar en estos términos, entendemos que son egregores, son formas mentales, se nos engancha y si está mucho tiempo con nosotros, habría que decir que está muy cómodo, que le alimentamos muy bien y que lo cuidamos muy bien. Nada más en contra de la propia presencia del alma. Por lo tanto, debemos de cultivar un sentido muy desapegado, impersonal de la propia existencia. Cuanto más impersonales seamos, más facilidades tendremos de desprendernos de ciertos ambientes sociales, esotéricos, emocionales, mentales, que probablemente sean auténticas cuevas de insalubridad, por la cantidad increíble de elementos psíquicos que hay que nos pueden perjudicar. Fomentan la vitalidad a fin de que la enfermedad pueda echarse fuera, se pueda desalojar. De estos métodos, las escuelas alópatas y homeópatas, la medicina tradicional y la que cree en la homeopatía, y las diversas osteópatas y quiroprácticas y otras escuelas terapéuticas son buenos ejemplos. Han realizado un trabajo bueno y constructivo, y la deuda que tiene la humanidad para con la sabiduría, la capacidad y las atenciones altruistas de los médicos es muy grande. Las escuelas alópatas, la Escuela Clásica de Medicina, la homeópata y las diversas osteópatas y quiroprácticas, curiosamente, en España la osteopatía no está reconocida a nivel oficial y tampoco los quiroprácticos, pero en el resto de Europa hay países que está esto reconocido y también medicinas alternativas como la homeopatía, que de hecho la reina Isabel de Gran Bretaña, del Reino Unido, era una paciente continua, muy defensora. Y se han realizado un trabajo bueno y constructivo, y la deuda que tiene la humanidad para con la sabiduría, la capacidad y las atenciones altruistas de los médicos es muy grande. Hombre, un sanador siempre ha sido un ejemplo de bondad y alguien al quien se puede acudir para que te ayude. Yo la imagen que tengo de los médicos que tuve en la infancia y en la juventud no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Nada que ver, pura coincidencia. Coincide el color de la bata, pero nada más. Dice, enfrentan siempre condiciones apremiantes y efectos peligrosos de causas que no manifiestan síntomas evidentes en la superficie. Enfrentan siempre condiciones apremiantes y efectos peligrosos de causas que no manifiestan síntomas evidentes en la superficie. De acuerdo a estos métodos, el paciente se halla en manos de un desconocido y deberá ser pasivo, obediente y negativo. El paciente, para que el médico le pueda ayudar, debe ser pasivo, obediente y negativo. ¿Qué quiere decir? Que su voluntad que debe quedar doblegada a la voluntad del médico. Por eso, en ciertas operaciones se nos pide que firmemos un montón de papeles y te dicen clarísimamente, mira, yo te voy a abrir. Como no tenemos placas así ni certezas de lo que pueda haber, si yo veo algo que veo, un tumor o lo que quiero, te lo quito. Mi objetivo es salvarte. Si tengo que quitar un montón de piezas del órgano, del intestino, te lo voy a quitar. Y eso tú le firmas. Por lo tanto, es una forma de entender que debemos ser pasivos, obedientes y negativos. Pero eso no quiere decir que seamos tontos, ¿eh? Todo lo contrario. Venga, tenemos aquí las primeras preguntas. Abro las preguntas y comentáis. Venga.
si aquí dice que, bueno, que es la enfermedad es el resultado de la inhibición, ¿no? La falta de Del presencia del alma. alma, la falta de presencia Exacto. del alma. Entonces se supone que las personas que han integrado la personalidad con el alma, o cuando el alma ya, digamos, reside aquí en sus cuerpos, estas personas no pasan por enfermedades Las tienen karmáticamente igual. Lo que sucede es en la enfermedad es la reacción. Una enfermedad crónica que te está diciendo que debes estar continuamente alerta. Por ejemplo, una sí, diabetes, yo conozco gente que se pinchan varias veces al día y están con el aparatito este que hay nuevo, o esos parches que se llevan ahora como un botón, y con el móvil sí. se sabe lo que hay. Además, se comunican con los hospitales, unas historias sofisticadísimas. Esto se puede vivir de dos maneras. Como el que tiene una espada de Damocles encima, que significa una espada, una espada, porque en realidad, como tengas un bajón o un subidón, te puedes quedar, según cómo, pero si tú te lo tomas bien, simplemente le tienes que prestar atención a algo en concreto, pero nada más, nada más. Tú podrás comer cosas que tengan azúcar, pero en la medida correcta, pues ya sabes que te toca quemarla o pincharte más insulina, ¿no? Si no te funciona para nada el páncreas. Pero por Digamos lo que este demás, tipo de enfermedades son karmáticas que están por ahí sí, son todavía karmáticas porque te en duran el toda la vida, ¿eh? saco. Y además hereditarias, ¿eh? Hoy en día Bueno, ya se claro. sabe que todo es hereditario, la mayoría de las cosas. Curiosamente, la alegría y el sentido común y el buen hacer no se hereda, ni la belleza. Se hereda todo lo peor, todo lo peor. Es decir, lo que nadie quiere lo acabas heredando. Pero la Ya. alegría y la belleza, la hermosura, no la heredas. Porque Mm. básicamente Y son características superiores del alma. ¿Y qué heredas? Pues lo más básico. Lo más básico. Jesús, Dime. redundando en lo que ha dicho la Elena, pero llegará un momento, en cierta manera, tampoco habrá enfermedades karmáticas. Es Bueno, que, pero claro, eso es un, y- eso es que tú piensas cómo funciona la evolución. En el ya, programa ya. anterior estábamos hablando, en la grabación anterior, del tema de la tercera iniciación y Mm, el camino del Agni Yoga para llevar a la cuarta. A partir de la cuarta se acaba el proceso como lo conocemos. Hay otro tipo de experiencias, pero ya no necesitas el cuerpo. Por eso entre la tercera y la cuarta, y antes también, hay que aprender a vivir como si no tuviéramos el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si tengo gana o tengo sed, me tengo que aguantar. ¿Por qué? Porque tengo que demostrarme algo. Si tengo un problema renal, no puedo prohibirme la ingesta de líquidos, porque sé que me puede costar la vida, hablando en plata. Pero si no lo tengo, no tengo por qué estar continuamente tomando café o tomando algo, picando algo en la cocina, etcétera, etcétera. Hay que tener un control muy claro de los instintos naturales, oh, pero claro. control. Y si esto lo tenemos, evidentemente las cosas cambian. Sí que en un lejano futuro, pero la idea de no tenemos karma, yo más bien la encaminaría hacia la línea de que lo personal ya no nos atrae. Solamente nos atrae aquello que concierne al grupo. Y ahí el cambio es paradigmático, porque es pasar de la esfera pequeñita, donde está el Jesús, está la María Rosa, la Encarna, etcétera, etcétera, que están pensando en sus cositas y nos olvidamos de las caras, no nos disolvemos en el grupo, ni mucho menos, sino que mantenemos la personalidad, pero la conciencia está abocada totalmente al alma grupal y actuamos como almas, no como personalidades. Si actuamos como alma, el grupo funciona y funciona y funciona. Si actuamos como personalidades, hay un intento clarísimo de querer cambiar a los demás. Y eso es lo peor que puede acontecer. Lo peor. Ujú. Pero por lo menos en los grupos esotéricos. Luego en los demás grupos habría que hablar. También es verdad que no todo el mundo tiene en los grupos esotéricos el mismo nivel de percepción interna y la urgencia del cambio. ¿Eh? Hay gente que tanto le da con que aprenda una cosa, ya en la próxima vida ya se espabilará. Y hay otros que no, otros que quieren poner la carne en el asador porque, pues porque en esta vida a lo mejor han visto o hemos visto que nos jugamos una carta muy importante y que como esta experiencia no tendremos otra en muchísimo tiempo. Yo soy de los que piensa que lo que nos acontece en el día a día es único y que no demoremos el tiempo para nada, no lo perdamos. Hagamos lo posible por actuar de tal manera que quede completamente aprovechado. Y lo que le pase al cuerpo físico, lo que le pasen a los pies o a la mano o a la lengua, vamos, de segundo término, no tiene ninguna importancia. Si manifestamos el alma, tendremos energía y no nos cansaremos. Y esto os invito a que lo descubráis. ¿Más preguntitas, familia?
¿No? Pues venga, Y cierro. Jesús, Dime. y esto de que al final de la vida, gente importante también, y a nivel, digamos, a nivel espiritual o a nivel esotérico, que desarrollan un cáncer, una enfermedad, esto hemos quedado que es un trabajo que hacen antes de irse, ¿no? Bueno, Como una Vicente, redención. Krishnamurti se fue con un cáncer y Vicente también, pero a Vicente parece ser que el maestro ya se lo dijo. Cuando antes de ir a Argentina, bueno, que él tuvo el primero antes de ir a Argentina y cuando volvió, pues hizo su trabajo allí y cuando volvió, pues esto se reprodujo. Pero él sabía que se tenía que ir con eso. Pero es Ya. que tú lo que no puedes decir, ah, no, no, yo he venido a hacer un trabajo, no, tú trabajas para la humanidad, tú no trabajas para ti mismo. El objetivo es Es la que eso humanidad. también es una redención, ¿no? Porque, Claro, entonces tú pues, te desprendes completamente, pero con amor, no con intereses egoístas. Pues mira, me corto una mano y ya verás cómo voy al cielo. Mentira. No, no. Sino ya, que a base de servir he perdido un miembro, pues no pasa nada, pero ¿qué me queda? Me quedan los otros. Es ver la parte positiva siempre. Y esto a veces se olvida, se olvida. Pero hay eh, que trabajar en esa línea, ¿no? Y tirar mm, adelante. ¿Alguna preguntita más? ¿Continúo? Pues venga, vamos a cerrar el micro. Muy bien. Segundo, tenemos el trabajo y los métodos del psicólogo moderno, que trata de encarar las condiciones subjetivas y enderezar las actitudes erróneas de la mente, las inhibiciones, la psicosis y los complejos que producen los estados externos de la enfermedad, condiciones mórbidas y neuróticas y trastornos mentales. Esto es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué nos pasa? Pues porque realmente en vidas anteriores el mundo de los deseos, de los anhelos, de las vanidades, de la personalidad nos provocaron un colapso a nivel neuronal y en esta encarnación pues seguramente nos toca vivenciar un punto de evolución en el cual hay confusión, hay fanatismos, hay espejismos, hay la creencia que uno está dominado por un espíritu de luz o por un espíritu de oscuridad. En el fondo es lo mismo, es una pequeña limitación. Limitación que se convierte en una montaña por la actitud nefasta de cada uno de nosotros de potenciar lo negativo y no querer acentuar suficientemente lo positivo. Si acentuásemos al mismo nivel lo positivo, lo negativo quedaría anulado, porque podríamos vivir en equilibrio. ¿Por qué tenemos dificultades a veces? Sí que hay condiciones, que si las famosas cuadraturas, que si Saturno me la tiene jurada, que si no sé cuántas cosas más. Muy bien, todo es cierto. Pero ¿por qué no le damos la vuelta a la situación? Si me han dado un tortazo, ¿por qué pongo si paso siempre por el mismo lugar? Si me han robado en tal sitio, ¿por qué tengo que ir continuamente a comprobar si me roban de nuevo? Esto es asunto nuestro, ¿eh? No son las circunstancias. Nos parece que nos vaya el morbo y las situaciones extremas y nos acabamos metiendo en un sitio donde pasan cosas raras. O es que me ha pasado esto. ¿Y a ti quién te ha llamado a venir aquí? Podríamos preguntar, ¿no? Digo porque hay ambientes en los cuales ciertas sustancias circulan y ciertas actividades se expresan. Por tanto, si no van con nosotros, en esos lugares no se nos ha perdido nada. Tampoco tengamos miedo, ¿eh? De acuerdo a este método, se le enseña al paciente a colaborar en lo posible con el psicólogo para poder obtener la debida comprensión de sí mismo, aprender a eliminar esas situaciones internas y compulsoras y responsables de los resultados externos. De hecho, gente que inicia el trabajo este de la búsqueda interior, la psicología, la ayuda, siempre se va buscando una ayuda. Hay gente que se vuelve totalmente dependiente de aquel, de aquel sofá, aquella cama turca que inventó aquel señor de Viena, y gente que lleva toda la vida psicoanalizándose, por ejemplo. Bueno, el método de la meditación es mucho más sencillo, es buscarte a ti mismo a través del profundo silencio y hacer lo posible para que la mente y el mundo emocional no te engañen y tampoco te engaña el vehículo etérico. Si conseguimos un mínimo de contacto con el alma, no es que tengamos una salud perfecta, sino que la quietud, serán un indicio claro de que las cosas siguen un curso natural, el que sea, que tiene que surgir un tumor porque lo tenemos así asignado, lo hemos escogido por evolución, saldrá la metástasis donde tenga que salir. Pero ese proceso lo vamos a vivir como una liberación, como un acto de sacrificio, en el sentido que si nuestra actitud es positiva, esa entidad que está ocasionando
esa situación anómala en nuestro cuerpo, nuestro organismo, la vamos a liberar de esa esclavitud. De otra manera, aprendamos en una enfermedad terminal a dar las gracias antes de que la consciencia desaparezca. Eso sería lo bueno, dar las gracias. Dice, de acuerdo a este método, se le enseña al paciente a colaborar en lo posible con el psicólogo para poder obtener la debida comprensión de sí mismo. Aprende a eliminar esas situaciones internas y compulsoras responsables de los resultados externos. Se le enseña a ser positivo y activo. Esto es lo más importante que deberíamos entender. Incluso yo esto de positivo y activo lo recomiendo a toda la gente que está en el mundo esotérico, mundo espiritual, porque la mayoría se caracterizan por su extrema pasividad. A veces entienden que ser de una religión es ser pasivo a nivel mental, solamente creyentes, y a no hacer absolutamente nada y pensar que por la ventana van a entrar los ángeles, me van a limpiar la casa, me van a fregar los platos, van a ponerme la lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es mentira. Y pongo un ejemplo un poco chocante, pero hay gente que se cree que va a venir un milagro. El milagro es que estés cada día activo, plenamente activo y consciente de lo que realizas, no de un acto mágico. Los actos mágicos no pueden venir porque todavía no nos los merecemos. Todavía somos demasiado cortos a la hora de entender la evolución, a la hora de poder expresar el alma. El día que seamos más sutiles, los milagros vendrán de mano de los devas, pero todavía no somos dignos merecedores de esas situaciones. La tendencia de combinar la psicología con el tratamiento físico externo es sensata y correcta. La tendencia de combinar la psicología con el tratamiento físico externo es sensata y correcta. Tercero, un método superior y nuevo que consiste en llamar a la propia alma del hombre para que inicie una actividad positiva. Un método superior y nuevo que consiste en llamar a la propia alma, invocarla para que actúe y acabe solucionando la cuestión. La verdadera y futura curación se efectuará cuando la vida del alma pueda fluir sin impedimento. La verdadera y futura curación se va a manifestar cuando la vida del alma pueda fluir libremente, sin obstáculos del mundo emocional, del mundo mental, del mundo etérico y los rollos que acompañan, ni obstáculo a través de cada aspecto de la naturaleza forma, pudiendo entonces vitalizarla con su potencia y también eliminar esas congestiones y obstrucciones que son fuente fructífera de enfermedades. Y aquí nos dice, aquí hay mucho para reflexionar. Aquí hay mucho para reflexionar. Por lo tanto, en las preguntas, esto es la página 14, lo volvemos a conectar si queréis. 4. Quisiera puntualizar que las enfermedades de las masas, del ciudadano común, de los intelectuales y de los discípulos del mundo pueden diferir y difieren ampliamente, no tanto en su manifestación como en su campo de expresión. Las enfermedades de las masas, del ciudadano común, de los intelectuales y de los discípulos del mundo pueden diferir y difieren ampliamente, no tanto en su manifestación como sí en su campo de expresión. Luego preguntamos qué significa esto del campo de expresión. ¿A qué se refiere exactamente? Este punto difícilmente el curador lo reconoce, el que va a sanar. No le es fácil ni posible comprender estas diferenciaciones y valorar el grado de evolución que un hombre puede haber alcanzado. Por eso, en el tema de la astrología esotérica o la curación, hay que conocer cuanto antes el nivel del paciente. De lo contrario, será difícil establecer un diagnóstico y sobre todo poder ayudar. No le es fácil ni posible comprender estas diferenciaciones y valorar el grado de evolución que un hombre puede haber alcanzado. Algunas enfermedades deben tratarse desde el plano mental y será necesario que el curador emplee la mente. Algunas enfermedades deben tratarse desde el plano de la mente y será necesario que el curador la emplee. Algunas otras requieren una concentración de energía emocional por parte del agente curador, del sanador. Algunas otras requieren una concentración de energía emocional por parte del agente curador. En otros casos, el curador debe tratar de ser solo un transmisor de energía pránica, etérica, para el cuerpo etérico del paciente por intermedio
de su propio cuerpo etérico. Será el propio cuerpo etérico del paciente, del curador, el que imprima esa impronta al vehículo etérico del paciente. ¿Cuán pocos, dice el tibetano, se dan cuenta que ningún discípulo, por ejemplo, puede ponerse en manos de un curador magnético común, o de quien trabaja con radiaciones, o de un experto psicólogo de cualquier tipo? ¿Cuán pocos se dan cuenta que ningún discípulo, por ejemplo, puede ponerse en manos de un curador magnético común, o de quien trabaja con radiaciones, o de un experto psicólogo de cualquier tipo? Un discípulo no se atreve a someterse a las emanaciones áuricas de ningún ocasional curador, ni al poder de un inexperto psicólogo académico, no importa cuán prominente pueda ser. Tibetano ya dice más adelante que sí que podemos caer en las manos de un cirujano que nos va a hacer esto y lo otro, pero un psicólogo nos puede hacer muchísimo daño, porque nosotros hemos trabajado la mente en una línea a través de la meditación. Y yo he conocido gente que, bueno, que lo conocí cuando estaba en la meditación trascendental, que el psicólogo que le trató, francamente, lo desvió bastante del camino. Más o menos le dijo que todo eso era una mentira y un infundio, y exactamente no es así. Eso no es así. Lo que pasa es que buscaban soluciones a los problemas que tenía y ahí se quedaron con eso, pero no es exactamente la mejor respuesta que te puedan dar. Luego en las preguntas ampliamos. Sin embargo, puede someterse a la sabia pericia del cirujano del plano físico, porque para él el cuerpo físico solo es un autómata. Por lo tanto, puede valerse de medios físicos para su beneficio. Medios físicos para su beneficio. Quinto, el curador de la nueva era será espiritualmente consciente de que la curación del cuerpo físico no constituye siempre el más elevado bien espiritual. El curador de la nueva era será espiritualmente consciente de que la curación del cuerpo físico no constituye siempre el más elevado bien espiritual. La sobreestimación y el serio y ansioso cuidado de la vida de la forma del vehículo físico no es de mayor importancia. La sobreestimación y el serio y ansioso cuidado de la vida de la forma del vehículo físico no es de mayor importancia. Venga, abro micrófonos y hacemos preguntas. Hay materia, ¿eh? Yo conozco personas, Jesús, y las he vivido muy de cerca, que eternos enfermos, pero no de cosas graves, sino siempre están igual, siempre están enfermos. Eso debe ser un problema del alma, me imagino. No necesariamente. Si estuviesen muy evolucionados, podríamos decir que sí. Tuviesen, por ejemplo, un gran campo de servicio, un gran amor, un trabajo desinteresado a los demás y una conducta intachable, pues podemos decir que es el alma. Hay una cosa que no podemos olvidar. Una persona que está sana no llama la atención. No sé por qué. Esto se da en bastantes mujeres y también se da en hombres, pero no tanto como en las mujeres. Yo veo hombres que tienen algo especial. Y a través de ese continuo lamento consiguen la atención de los demás sobre su problema. Tiene un poquito que ver con la conmiseración. No es que estén intentando engañar a los demás, sino que lo que les sucede en el fondo, no es de tal trascendencia. Lo que sucede que son hipersensibles y cualquier pequeña molestia la somatizan con unos dolores tremendos. He tenido en mi medio ambiente gente, además, ya conocéis la historia, que tenían estas características. Y además, dotes de psiquismo que en lugar de canalizar hacia lo más elevado, pues la conducían o los conducían hacia lo más concreto, y con lo cual sufrían muchísimo más. La gente pide ver, ¿no? Pero lo primero que se ve es la parte inferior. Y si la gente se diera cuenta que ve egregores que tienen un aspecto horrible y que intentan atacarte, pero no te van a hacer nada, tú tienes que entender que tienes que contrarrestar eso manteniendo la seriedad y sobre todo la tranquilidad. Si estamos tranquilos, no nos afectará nada emocional, pero si no lo estamos, todo entrará por ahí. Tenemos una mente medianamente clara, no nos vamos a acoger a cualquier zarandaja que nos vayan vendiendo por la televisión o alguno que ha escrito un libro o que se siente inspirado por no sabe qué entidad. No.
Mantendremos la higiene mental, que es lo que hay que mantener siempre, higiene mental. Jesús, Dime. en cierta manera ahora estás contestando lo que iba a preguntar, que iba a decir que de hecho un discípulo es difícil que quizá, y no imposible, que se ponga en manos de según qué psicólogo. En Hombre, cierta ya manera, no vas, que te claro, ponga ya las no, es manos que de entrar no encima, vas, quita, quita. no hay necesidad, ¿no? No, que va, que va. Por Una de las esto, cosas, uno puede ir por un problema de huesos, por ejemplo, una hernia, ya, cosas de estas, pero por un problema de trastorno de personalidad, yo no no, iría. Yo no sí. iría porque, mira, si uno está loco, en el sentido de que tiene una vida diferente a los demás porque la ve diferente, lo peor que puede hacer es caer en manos de alguien que se cree que por un diploma en la pared tiene más conciencia y eso, él a ti no te va a ayudar, te va a Mm. confundir. Y si te confunde, te anula. Y además, yo por lo que he ido viendo con los años, porque han sido varias personas que por cuestiones han tocado el mundo de las depresiones, de la hiperactividad por a través del despertar del fuego kundalínico precisamente. Y la verdad, las pastillas son terribles, ¿eh? Eso sí que es una tortura dura, ¿eh? Las pastillas esas que dan, no, eso da, bueno, y conocemos a alguno, una persona muy querida por mí, que la verdad le han hecho auténticos estragos y eso ya es irrecuperable. Estará mejor, estará peor, pero siempre dependerá de eso. Todo este mundo es muy complejo, encuentro, porque a veces es difícil encontrar el punto medio de todo esto que estamos hablando, ¿eh? Es que no existe, el punto medio lo haces tú. Tú Mm, con neutralidad y tu luz interior, tu alegría, mm, conviertes una situación anómala en un lugar en punto neutro, en punto medio. mm, La idea de que tiene que venir alguien o que hay un punto medio en tal sitio es porque hay unas conciencias que están allá, que a lo mejor tú no conoces o no conocemos, pero que posibilitan con su campo irradiatorio que exista un vacío y ese vacío está la luz, porque ellos la sustentan. ujú. Si la gente en el país, por ejemplo, en nuestro país, estos que van a misa, que tanto presumen de que van a misa algunos, pero los que meditan igual, pudiéramos focalizar el Estado español, los dirigentes del país, empezando por el jefe del Estado, etcétera, etcétera, envueltos en luz, evidentemente el karma del país no iba a cambiar, porque eso hay que picar muchísima piedra ahí. Pero sí que es verdad que ciertas tonterías no saldrían a los medios de comunicación. Mentiras, literalmente mentiras. Y eso es una costumbre en nuestro país desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, sacar bulos continuamente en la prensa y la gente bien intencionada se los cree, tanto votantes de la derecha como de la izquierda, sí, en los dos sentidos. También es verdad que no hay un vehículo mental muy desarrollado y tampoco hay una comprensión de la lectura, ¿eh? Hay eso que se denomina analfabeto funcional. Lee, pero no sabe leer, pero no comprende. Y se lo tienes que dar todo con muy pocas palabras. Y al final, ¿qué tenemos? Pues gente que sí que hablan, son normales, pero ciertos temas no se lo puedes dar. Tienes que decirle esto es lo bueno y aquello es lo malo. Eso es lo peor que se puede hacer con un alma humana. Lo peor. Y se hace todavía. Por eso no nos debe sorprender que los niveles de comprensión lectora sean, vamos, mínimos, nulos, nulos. Ni se entienden las oraciones, ni se sabe construir un pensamiento, y lo peor del caso es que ya no se sabe ni sumar ni multiplicar. Todo máquinas. Qué lástima. Más preguntas, familia. El tema promete mucho. Sí, Jesús. Dime. ¿Podrías hablar un poquito de esto que hemos dicho para aclarar? Ah, El punto es el punto 4, este que dice, quisiera ¿qué página? puntualizar que ¿Qué las... página? La ¿Qué 15, página? la La 15, la 15. 15. La Tú 15. hablas siempre de la página, no del punto Es que... 4. Da a la Punto derecha, 4, Gloria. punto 4. Ahí. Quisiera Este aquí. puntualizar que las enfermedades de las masas, del ciudadano común, de los intelectuales y de los discípulos del mundo pueden diferir y difieren ampliamente, no tanto en su manifestación como en su campo de expresión. Ujú. Diferir, o sea, se diferencian ¿En y qué? ¿En qué difieren? pueden... En la esencia no, es una enfermedad. ¿Pero qué Ujú. tiene que ver con el campo de expresión? ¿Mm? A ver, venga, estruja el pensamiento y veas cómo sale algo. ¿Qué problema puede Va- tener la masa? La masa, por definición, no tiene conciencia. Por lo tanto, ¿qué enfermedad va a tener la masa? Espejismos.
Espejismos que en realidad son mallas, falta de vitalidad. ¿Lo vemos? ¿Qué problema, qué enfermedad puede tener el ciudadano común? Que no se conoce a sí mismo, porque esa es la verdadera enfermedad que mata. Que tengas luego un cáncer es anecdótico, pero lo primero que te sale es algo que te dice ya claramente que no respondes al alma. Pero claro, esto no lo digamos fuera, ¿eh? Ya, Porque nos enfrentamos a gente ya. que dice, ¿qué dices tú? Yo en el alma no creo. Por ejemplo, ¿qué Ujú. enfermedad puede tener un intelectual? Pues que nadie le entiende, que se queda solo. ¿Sería mental esa vez? Es decir, una captación de la luz que los demás no tienen. No hay cosa peor, estar rodeado de gente que no ve más allá de sus narices. Cuando digo más allá de sus narices, quiere decir que es solamente conciencia concreta, ¿eh? Lo demás no Ya, pero existe. esto Y no que sería una enfermedad, ¿no? no, pero Bueno, es un problema en el sentido, no es una enfermedad, pero la enfermedad tiene muchas connotaciones. En este caso, ¿qué le puede pasar al intelectual que se siente como solo, ¿no? ¿Y qué sí, le puede pasar a un discípulo? Un discípulo que tenga un abasto, que tenga un gran trabajo, no porque sea conocido, pero que tiene capacidad de irradiar. ¿Qué problema le puede venir? Una sobrecarga, un sobreestímulo de todos aquellos a los cuales está proyectando energía. Que tenga un bajón y automáticamente se hunda, que eso hay muchos casos, muchísimos. La respuesta que da el maestro es la misma, ama más. Entonces, acordaos de aquella película, Cabaret, que cuando aquella protagonista explica una historia en las sí, canciones, tenía una amiga y fue al sacerdote y le dijo, no, hija mía, ama más. ¿Y qué hizo ella? Pues se metió a trabajar lo que sabíamos muy bien, no merece la pena. Cuando uno se le dice a alguien que ame más, se está diciendo, no te preocupes de ti mismo, abócate a los demás, trabaja por los demás, hazte voluntario de lo que sea y se te irán las preocupaciones personales. Y eso es cierto, eso es cierto. O si no os ujú. acordáis de aquella película del señor Luis Buñuel, aquella obra maestra, de aquella señora rica francesa que no tenía otra cosa que hacer que meterse por las tardes a hacer el oficio de la prostitución porque se aburría en su casa. Francamente, hay que tener la cabeza un poco ida, ¿no? Es decir, vacía, prácticamente vacía. Mucho dinero y cabeza vacía, que es lo peor que hay. Me explico, ¿no? Sí, o como aquella que decía, el dinero no lo arregla todo y lo sé porque tengo mucho. Pero sí, mira, si habéis leído alguna cosa de algunos de estos que tienen mucho dinero, algunos se comportan como niños malcriados, pero tonto. Mira, hace ya en los años 80 hay una revista, yo compraba, no sé qué revista era ahora estas, o Tiempo, Cambio 16, una de estas, y hablaban de un jeque árabe que le habían hecho un palacete en Málaga, una zona de la costa. Y cuando llegó, no le gustaron los muebles ingleses, que habían costado una fortuna, los mandó quemar en el jardín. Y eso salió en los periódicos, pero ¿cómo hay que estar de la cabeza para hacer eso? Qué karma hay que tener? Bueno, pues a lo mejor en la próxima encarnación tendrá que recoger cartones, si es que recoge cartones. Porque si no se da lo mismo, no se compensa el karma en el sentido de que tanto doy para mi bienestar personal, mis lujos, como doy para obras de caridad que pueden ser becas para que la gente estudie música, haga deporte o investigación o lo que sea, el karma te va a crujir luego, ¿eh? Te va a crujir y viene. Ujú. Entonces, difiere del punto de vista evolutivo, claro. Las masas, ¿qué enfermedades tienen? Pues, a ver, ¿por qué afecta tanto los resfriados a la gente mayor? Que no se escapa nadie. ¿Os habéis preguntado alguna vez? No sé, decían ¿Qué que porque tienen significa una menos defensas. congestión? ¿Qué significa el resfriado? Hay una congestión pránica, ¿no? Pues que no hay capacidad de que las energías circulen libremente y puedan abocarse a algo creativo. Cuando uno se encierra en sí mismo, ay, pobre de mí, la pensión no me llega, fíjate en la televisión, hay una guerra nueva, nos van a subir los impuestos, hay mis nietos, hay mi hijo que no puede pagar la hipoteca, eso sirve para matar a los ancianos, ¿o no? Sí, el miedo, eso es El miedo. miedo. Por Ujú. eso, si uno lo sabe, ha de estar vacunado. Ojalá haya más personas mayores, que a veces te encuentras a alguien que tiene ya sus años y la verdad hablando con una serenidad y una sabiduría que yo me quito el sombrero. Y luego ves gente muy joven
pues que está deshecha, está hecha unos zorros, como suele decir, porque no hay forma de construir nada con eso. Es un rompecabezas. Aquí conocemos gente así, Sí, ¿verdad? sí. Mira, y Y también quería comentar, dime. ay, no, bueno, personas que tienen cáncer o enfermedades muy graves, que la superan y cambian Ujú. totalmente Hombre, es que no hay más de remedio. vida, ¿no? Es que no hay más remedio. Cuando Bueno, uno le entonces, ve las orejas al lobo, y lo sé por gente que he conocido, no todo el mundo reacciona, ¿eh? También te digo, pero no reacciona aquel que no tiene capacidad interna de hacerlo, ¿eh? Esta amiga mía que ya conocéis el caso, no tenía recursos propios para continuar. Eso hay que decir que, además, hace ya 5 años antes, ya hablando con ella un día, ya hablamos y convenimos los dos que, bueno, que ella se iba y que estábamos en un momento muy duro y que no tenía capacidad de enfrentarse a eso. Además, que ella se quería ir, porque el dolor luego fue terrible, terrible. En fin, algo horroroso. Venga, familia, más preguntas. ¿No? ¿Hay más preguntas? Yo creo, no, un apunte que puede ser verdad o no. También supongo que la diferencia entre el hombre común que enfrenta una enfermedad y el discípulo es la respuesta como la da, ¿no? Hombre, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que el discípulo lo acepta, ¿eh? La Eso masa es. lo rehuye, el ciudadano común. ¿Y por qué me Claro. pasa a mí esto? Los creyentes, bueno, yo he conocido a dos, a ver, tengo dos ejemplos, compañero y compañero, de grupos. Los dos habían estudiado los libros del Arcana y tenían unas bibliotecas que ríete de la mía. Yo tengo libros, pero tenía muchos más hace años, pero estos acabaron quemando los libros o tirándolos al contenedor, los dos. Y claro, es muy duro que tú estés en una asociación de terapias alternativas para combatir el cáncer o curar y sanar el cáncer y te venga un cáncer. ¿Qué haces lo primero? No lo tengo. Me encuentro mal, no quiero ir al médico, no quiero ir al médico. ¿Por qué no quiero ir al médico? Pues porque sé que tengo algo dentro. Aquello se sabe, ¿no? Y cuando el médico te visita, el especialista, aquí no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Te abren y te vuelven a cerrar. ¿Por qué? Pues porque esta entidad está esparcida por todo el cuerpo. Y eso no podemos hacerlo porque no vas, que te vas a quedar en la mesa del quirófano. ¿Me entiendes? Me explico, ¿no? Y Sí. además, en concreto, el otro, explicado por su familia, renegando a voces del maestro, de las enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué parte de la enseñanza esotérica o de la doctrina secreta te dicen que tú estás exento de enfermedades y de problemas? ¿Dónde? ¿Dónde lo pone eso? O como el que va a misa continuamente y comulga y hace obras de caridad en la iglesia, se le muere un hijo, un accidente de tráfico, un nieto y pone en duda todo lo demás. Todo. Que es un engaño, que no existe Dios, no existe. Pero a ver, ¿qué te crees? ¿Que eres el primero que tiene un problema de ese tipo? No. Tenemos bastante obcecación y somos demasiado creyentes. Deberíamos ser mucho más racionales. La creencia nos ayuda cada día, pero la mente nos ayuda a tener los pies en tierra, ¿eh? Bueno, a lo mejor esas personas tenían una idea equivocada de lo que estaban, en lo que estaban creyendo o lo que estaban estudiando. Eso Sí, es muy probable en los católicos, ¿no? O sea, pero si soy tan escucha, bueno, si mi hijo no morirá. Ah, a vale. todo el mundo se le mueren familiares, hoy en día es rarísima la familia que no tenga a alguien, algún sobrino, nieto, que problemas de drogas y sobre todo últimamente asperges y trastornos de la personalidad hay para dar y vender. A ver, no por mucho que vayas a ver a la Virgen, a la Moreneta cada año, cada 3 meses, te van a hacer un milagro. El milagro es que lo aceptes bien y no Ya, incrementes pero más el karma. esa persona precisamente va a la Virgen para que le haga un milagro. Jesús, acuérdate, va para Sí, eso, pero ¿eh? luego vas tú al templo ese y te acabas llevando el problema del otro y el falso milagro. Así que Yo, cuidado. yo ya no voy para eso, ya no voy. Hay que ir a los templos a agradecer, a dar las gracias y a ofrecerse. A ofrecerse en sacrificio. ¿Qué quiere decir? Ya que tanto os gusta el Dios tal, da igual que se llame Alá, se llame Jehová, Yahvé, el nombre que tenga, no importa. O si queréis ir al tercer aspecto de la divinidad, el aspecto Virgen María, el aspecto Brahma, Espíritu Santo, a ofrecerte. Señor, mándame un trabajo para ayudar a los demás. ¿Qué puedo hacer para ayudar a los demás? No, dame esto, dame lo otro. No, 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 no. Yo vengo a ofrecerme y si no, a dar las gracias. Las gracias de verdad, no de boquilla. Las gracias de verdad. Y si se dan las gracias, lo más probable que en algún momento dado notemos como hay un repunte de nuestro karma. El propio y el cercano. ¿Qué quiere decir? Pues que nos han escuchado. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar dando las gracias.
pero trabajando para solucionar la cuestión. A nosotros no nos compete el resultado, nos compete solamente el trabajo que vamos a hacer. Y el resultado, aunque no venga para nosotros, se quedará en el aire, en el éter, y ya habrá alguien que lo recibirá. El reino angélico lo distribuirá. Eso no se pierde, ¿eh? Las buenas acciones no se pierden. Y las malas tampoco. Quedan guardadas y cuando se da la ocasión, aquí tiene usted esto que era suyo. Este es el paquete que se dejó hace varias encarnaciones. Ábralo y disfrútelo. ¿O no? ¿No lo vemos así? ¿Alguna preguntita más, familia? Sí, un segundo. Dime. Que estaba pensando que a través de la historia, si nos fijamos, las enfermedades han ido cambiando. Ahora en estos momentos, que el cáncer ha hecho estragos, ya que hablamos del cáncer, Y cada espérate. vez hay más adelantos y cada vez hay más gente, aunque lo pase mal, que se salva. Y ahora si te fijas, van viniendo otra clase de plagas y de enfermedades, ¿eh? La pregunta en concreto es, ¿esto se supone que sigue un plan Sí. o tiene un Hay un plan. sentido? Hay un plan, lo que sucede que no conocemos la raíz. Bueno, se nos dice que es lo mal que lo hemos hecho, bueno, lo incorrecto que hemos cometido en vidas pasadas. Con el tema del karma hay dos cuestiones. Hay una cosa que es el mal cósmico y otra cosa es el mal terrestre que tenemos que ver con él, la raza humana. Más que nada a través del hombre planetario, del logos planetario, nuestro pequeño, nuestro Dios de la Tierra, porque tiene el karma que tiene, en el sentido karma entendido que no ha evolucionado, no somos un planeta sagrado todavía, por lo tanto implica que hay ciertas condiciones que no se dan y por lo tanto hay lo que hay en el planeta. No quiere decir que porque exista una enfermedad uno es imperfecto. Es como, por ejemplo, esa idea que circulaba hace años, que yo me acuerdo haberlo escuchado y alguien, pero creo que fue Ramón Llucià, cuando hablaba, alguien me comentaba un día, hacía muchos años, antes de que volviera otra vez a Amigos de la India, que porque tengamos un cáncer en tal parte o cual del cuerpo no quiere decir necesariamente que tengamos la focalización de nuestra conciencia en ese lugar. ¿Me entiendes? Es decir, si tú tienes un cáncer en los órganos genitales, lo que sean las gónadas, tanto en los ovarios como en los testículos, no quiere decir que tú tengas una vida escorpiniana al 100% ni muchísimo menos. ¿Qué va? Por alguna cosa viene de vidas pasadas y no somos quienes para juzgar eso. Está y hay que actuar para solucionarlo, nada más. No castigar a la gente, porque como lo tiene ahí es por esto y por lo otro. Como lo tiene tiene un cáncer de colon es porque tiene una vida muy emocional. Estas cosas hace años circulaban bastante. Eso no tiene ningún sentido, hay que erradicarlo. Si uno sabe tanto del tema de chakras y de las corrientes pránicas, pues debe entender el punto de luz que hay dentro de todo eso. Pero sobre todo debe predominar por encima la caridad humana. La caridad. No somos quienes para juzgar a los demás, básicamente porque todavía no nos manifestamos plenamente como almas. Y si lo hiciéramos, jamás nos pasaría por la cabeza juzgar a la gente, pero mira, como tuvo el cáncer en tal sitio es porque tiene este nivel evolutivo. No y no. ¿Alguna cuestión más? Quedan 11 minutos. Me quedo aquí y hablamos todos. Venga, hablad de lo que hemos leído. El tema del alma que se manifiesta o no se manifiesta. Si se manifiesta el alma, si se manifiesta por defecto hay una enfermedad. Y si se manifiesta por exceso, ¿qué hay? Otra enfermedad. ¿Vemos el problema? ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto medio? En el desequilibrio está el problema, ¿no? Indica desequilibrio, exactamente. ¿Por qué es tan importante? Cosas tan sencillas. Mira, me levanto por la mañana y saludo al sol. Quiere decir que cuando uno se levanta por la mañana, es una nueva oportunidad. Y sí que debe haber un momento, un minuto, dos o tres, o una meditación de contacto interno. No hacerse la ilusión de que va a ser un día maravilloso. Un día maravilloso será si tú quieres. Porque puede ser un día en que mira por dónde se cae el edificio, hay un bombardeo. Bueno, aquí no los tenemos, afortunadamente. Pero aunque existiera eso, literalmente, ¿qué debemos poner? La alegría y la confianza interna. Y adaptarnos a través de la actividad inteligente a las circunstancias. Y no renegar de nada. Cuando una cosa nos pasa, que lo sepamos bien, formamos parte de la conciencia del logos planetario y del logo solar. Por lo tanto, entendamos que todo lo que nos pasa está ya prefijado.
Y además lo hemos escogido para vivenciar esta vida, ¿eh? A lo mejor no al 100% del detalle, porque es secundario, pero en líneas generales hemos decidido dónde vamos a encarnar, con qué familia, cómo se va a desenvolver nuestra vida y cómo nos vamos a ir y con qué limitaciones o enfermedades nos vamos a ir. Por tanto, no tenemos ningún derecho a quejarnos, más bien a dar las gracias. Es muy poca la gente que da las gracias. A mí me sorprendió este compañero nuestro, el Santi, que se fue en silencio, no quiso que nadie fuera a verlo, y yo cuando me lo encontré unos 6 meses antes aquí en San Boi, con todos los efectos del cáncer en el cuello, dice, no, pero estoy muy contento, es mi karma, y como yo fumé durante muchos años y el tabaco tiene metales pesados, pues esto me ha venido a consecuencia, pero estoy contentísimo porque estoy quemando karma. Olé, olé. Para eso ha servido tantísimos años de estudio, de cábala, de meditación, de teosofía, etcétera, etcétera. Y tuvo una vida muy escorpiniana, ¿eh? Es decir, que el morador del umbral, una lucha terrible con él, ¿eh? Hay que decir que yo de esta persona, me quito el sombrero del trabajo que hizo con el morador del umbral. Trabajo grandísimo. Que al final te vas, no importa. La aceptación esta que tuvo equivale a una iniciación. No es que sea técnicamente una iniciación, pero equivale ese desapego a ese proceso. Claro, que ¿en qué se quedó? Se quedó con nada. Lo perdió todo. Pero mira por dónde encontró una mujer que le amó muchísimo en los últimos días. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Tener un buenísimo karma. Tener una vida que su vida, desde el nacimiento hasta el final, fue totalmente karmática. Totalmente. Con muchísimos conflictos, etcétera. Como ya conocéis la historia, no vale la pena. Algo más, familia, que es muy importante el tema este, ¿eh? O por exceso o por defecto. Sentíos libres de hablar, ¿eh? No tengáis miedo. Eso que decía la María Rosa de las nuevas enfermedades que aparecen, pero estos son karmas que aunque sean de atrás, son más nuevos, ¿no? Lo que Por pasa es que ejemplo, el campo electromagnético de la Tierra, sobre todo todas las tecnologías estas que, bueno, todas las conectividades estas que tenemos, el 5G y lo que venga más adelante, activan otro tipo de enfermedades, pero eso forma parte de la evolución. Y en un principio nos llama mucho la atención, ¿eh? Porque esto es nocivo, que si los móviles, que si generan cáncer. A ver, el ser humano ha nacido para vivir en grupo. Y la conciencia que tenemos que desarrollar es la conciencia grupal. Cuanto más comunicados estemos con los demás, antes estableceremos el verdadero contacto alma a alma. Pero para trabajar de alma a alma hay que trabajar primero como personalidades. Y en grupo no olvidemos que el trabajo grupal intenta desarrollar el alma grupal, pero uno se presenta al grupo con su personalidad, de sus rarezas o sus miserias o sus grandezas. Pero ¿qué sucede? Que la personalidad queda en segundo plano. Ante todo está y por encima de todo el bien general, que es la conciencia grupal, el alma grupal. de todas Jesús, en cierta Dime, manera, la pandemia ha sido una enfermedad grupal, entonces. claro que lo ha sido y el objetivo Mm, que ha hecho es que cambiaran ciertas cosas del planeta y aquellos que estaban mínimamente preparados avanzaron en la comprensión de su existencia. Y ujú. aquellos que no lo estaban cristalizados, pues la guadaña del señor del karma se los llevó. ¿Qué creéis? ¿Que la gente se ha muerto ahí abandonada en los hospitales geriátricos porque sí? Obedece a un plan. ¿No os parece triste que nadie, esta gente que aparecieron semanas muertas en Madrid en un geriátrico, que nadie las denunció ni los familiares sabían dónde estaban y qué había pasado? Por un lado, denota una fe un poco rara de los familiares. Y a mí me cuesta creerlo. Nosotros con mis padres estuvimos con ellos hasta el último segundo. Pero esto de meter a un familiar, al padre, en el geriátrico, donde sea, y ahí te quedes, esto indica que todavía no hay suficiente humanidad en la Tierra. No la hay. No, no se han movido, ¿eh? No. ¿Qué Han va? habido algunas protestas, pero muy poco, Pero ¿eh? muy pocos, muy pocos. De hecho, salió una mujer y aquí en Barcelona, bueno, aquí en San Boi murieron muchísimos en algún geriátrico, pero bueno, ¿qué vas a hacer? En la familia murió también, no nos dejaron ir. Ahora eso sí, cobrar el entierro sí que lo cobraron bien, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Básicamente, yo la experiencia que he extraído era una gripe como otra cualquiera y sobre todo quisieron inocularnos el virus del miedo, pero bien, ¿eh? Y en mucha gente lo han conseguido, muchísima la han conseguido, porque no se sienten inseguros. Y lo peor que hay, que te lleguen los últimos años de la vida, más de los 70,
y luego, por ejemplo, descubras, como ha pasado con gente conocida mía, familiares, que en el hospital ya les dicen que no vaya, usted ya no venga, porque el problema que tiene con 80 años que espera. Pues que te lo diga un médico o una enfermera y dices, pero bueno, ¿a dónde hemos llegado? Pues esto se ha conseguido gracias a la pandemia. Se han recortado las ayudas, hay plantas cerradas en el hospital, ahí no podemos atenderle porque no tenemos camas, pero si hay 2 plantas o 3 cerradas, sí, pero no tenemos dinero para abrirlo. ¿Me explico? Es un discurso muy común en toda España, muy común, ¿eh? Y hay mucha Yo gente creo que ha sido joven que ha general del quedado, mundo, ¿eh? ¿Mm? General del sí, mundo. Ujú. y mucha gente que ha quedado tocada, ¿eh? Tocada, La, ¿no? Y además tocada con desorientación, dolor crónico, fatiga sí, crónica sí. Bueno, y y sin salir de casa. no, La no, que no. hermana de mi nuera, que es un poquito más mayor que ella, está encerrada desde la pandemia. No ha vuelto a salir a la calle. Pero Tiene porque, agorafobia y bueno, ni ya, ya, trabaja ya, ni ya, ya, nada. ya, 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 ya. Hasta le tiran la basura, porque claro, Esta problema. compañera nuestra que estaba en Ramar Juna se va a Zaragoza a un geriátrico porque quedó muy afectada y prácticamente no puede hacer ni las cosas de la casa. No, no, porque una Ya. fatiga continua, este COVID recurrente, que siempre estás malo, malo, malo. Caramba, yo lo que os comentaba antes, yo con las duchas frías me solucionaba los resfriados, pero después de la pandemia me tomé las vacunas porque era el karma de mi país y os lo dije abierta por activa y por pasiva. Con la experiencia que tengo, ya digo que no me tomo ninguna más. No, no, porque no veo yo qué función tiene esto. Yo solo me puse 2 y 3 COVID. Ya no me pongo ninguna vacuna yo. Yo me tomé y no me pasó absolutamente nada, solamente con la primera el brazo se me heló. Yo no quiero que me pongan nada en el brazo izquierdo porque soy muy sensible en el corazón, pero me lo pusieron en el derecho, todas las 3. Y una de ellas, o sea, creo que fue la primera, me entró un frío en el brazo que prácticamente ni se me movía. No sé si fue Mira. el nervio o qué historia. No sé si fue el Una preludio de que pregunta. aquello no era bueno. Dime, dime. Un cambio en la actitud de una persona, o sea, un salto en la evolución, cambia la tendencia de la enfermedad. Sí, cambia. Es decir, si te tienes que morir, te vas a morir igualmente. Lo que pasa es que lo vas a hacer de forma agradecida, contenta, alegre. ¿Me explico? Pero quiero decir, puede parar una enfermedad terminal, Puede puede pararla, cambiar. puede que hacer un cambio, una reversión total, teniendo en cuenta que te vas a ir de otra cosa, seguramente, porque nos tenemos que ir todos, Ya, pero, seguro que te vas, eso pero sí. es un ejemplo, como lo que comentaba yo de este compañero, es un ejemplo como de una pequeña expansión de conciencia. Caramba, esto lo he conseguido. Fíjate, yo he conseguido esto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? De cara a la siguiente, si me lo propongo, lo consigo. ¿Sí o no? No obstante, tenemos otro amigo, muy querido por mí, que bueno, que tanta aspiración, y claro, al final no levantamos los pies. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. Pero lo de este compañero que todos habéis conocido, la verdad a mí me ha hecho reflexionar bastante. Esta forma de aceptar el destino, tan heroica, tan sencilla, es un indicio claro de que se produce una pequeña expansión. Vamos a ver pequeña, porque hemos leído mucho que mira que llega, se reúne la logia, hay unas luces, un fuego. Bueno, olvidémonos de eso. Son pequeñas metas. Pues mira, he conseguido esto, como el que está subiendo una escalera de 1000 peldaños, ¿no? Y en una vida sube 5. Mira, fíjate, he subido 5, pero mira lo que te queda. 95, pero bueno, ha subido Sí, 5. pues es que hay momentos en la vida de una persona que si hay tanto sufrimiento, tanto mental como físico, morirse debe ser un alivio, ¿eh? Sí, no, bueno, a ver, cuando uno está tan agotado, yo lo pude ver con mi madre y mi padre, que bueno, y con esta amiga mía que está hasta las narices en plata, ¿no? Y a esta otra que estuvo en paliativos, al final uno tira la toalla, prácticamente porque no puedes hacer. Lo peor que puede llegar a pasarte es que puedas oír, como pasaba, y con el apretándote en el dedo, daba a entender que te estaba escuchando. Mira, eso sí que es un crimen en el sentido de que no tienes capacidad de expresarte como tú quisieras. Y estar tan sometida a una terapia o a las drogas que te ponen en el suero, etcétera, etcétera, digo, sustancias para quitarte el dolor. Si te quitan el dolor, ¿qué sucede? Que la conciencia se te va. Se te va la conciencia, ¿para qué queremos estar ahí? Si somos vegetales. Todavía no hay suficiente comprensión y suficiente amor en la tierra para que en un caso así, si llevamos a un gato
o a un perro a que le pongan en un momento determinado que ya está en fase terminal, y esto el veterinario sabe lo que tiene que hacer, no se puede acelerar ni muchísimo menos. Incluso una persona con el tema de la morfina, según qué dosis, eso está guardado en la farmacia del hospital, tiene que firmar el director médico, un montón de especialistas hasta que te lo suministran, ¿no? Pero dices, hay que llegar a esto. Si tuviésemos más amor, eso no sería así, sería mucho más rápido. Y Pero si Jesús, tuviésemos, perdona que te dime, interrumpa, perdona, pero mi madre no fue tan difícil, ¿eh? A mi madre cuando la llamamos al médico que mi madre estaba mal, nos dijeron, le ponemos el paliativo y duró horas, ¿eh? Bueno, eso fue Entonces, tu madre, otras no. la mía duró 12 minutos. Desde que La le mía bueno, pusieron más bueno, la... Elena, pero que es fácil, no es tan difícil, ¿eh? Como se No, dice, no no, es tan no, no. Bueno, difícil, ¿eh? cuando No los todos ven los tan mal, lo médicos, hacen. no todos los médicos actúan igual y todos los hospitales actúan igual, ¿eh? Vamos a estar ahí, ¿eh? Pero ahora los paliativos se los ponen a todos, al menos aquí en la zona donde nosotros vivimos, cuando ya comprenden que una vida no tiene remedio, el paliativo llega. Sí, sí, Con sí, mi y padre también, Duró 4 sí, horas después de sí, que sí. vinieron los del PADES, Sí, sí, exacto, mi madre Pero igual, ya igual. estaba muy mal, estaba muy Sí. mal. Bueno, familia, que la luz, La luz, el amor el El amor, amor, y el poder el poder, El poder restablezcan restablezcan el plan de Dios el plan de de Dios Dios, en la tierra. en la en la tierra, tierra. Que así sea, que Que así así sea. sea. cumplamos con nuestra parte. Cumplamos con Cumplamos nuestra con nuestra parte, parte. Que así sea. que así Que sea. así sea.